los principios del proceso y del procedimiento. Lo vamos a analizar siguiendo al profesor Palomo, que hace un análisis bastante acertado, porque analiza tanto los principios del proceso como los del procedimiento y otros más de carácter técnico, que nos permiten entender mejor cómo funciona en la práctica, ¿no es cierto?, la aplicación de ciertos determinados principios, algunos de manera absoluta, que son invariables, que se presentan en todo proceso, independiente de cuál sea, ¿no es cierto?, la naturaleza del asunto que se somete a la decisión del tribunal, y hay otros que están particularizados, ¿no es cierto?, eh, dependiendo del tipo de procedimiento que son empleados por el legislador para hacer esta distinción. Desde este punto de vista, lo primero que tenemos que señalar es que ustedes deben recordar que en la realidad social, cuando se produce una vulneración de algún derecho o de algún interés legítimo, la persona que se siente afectada, es decir, el titular de este derecho, ¿no es cierto?, tiene como eh, un derecho fundamental de pedir al Estado ponga en movimiento su función jurisdiccional, es decir, que a través de ello lo obliga a ejercitar esta función en razón del principio de la inexcusabilidad, ¿no es cierto? Según el cual, una vez requerida con arreglo a la ley la intervención del tribunal, este no puede excusarse de ejercer su función sobre texto de no existir norma que solucione el conflicto. Reiterando un poquito en este planteamiento, eh, este derecho, ¿cómo se materializa en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, ordenamiento jurídico constitucional, cuando esté justiciable, es decir, el ciudadano que es titular de este derecho fundamental, ¿no es cierto?, que sostiene ha sido vulnerado de alguna u otra manera, eh, ejerce la acción, ¿no es cierto?, y la forma que materializa, ¿no es cierto?, el ejercicio de esta acción a través de la demanda, conforme ya lo vimos, la que a su vez contiene la pretensión, que es aquello en relación a lo cual se solicita al tribunal dicte una resolución definitiva que lo resuelva, ¿no es cierto? En términos más doctrinarios sería obtener por parte justiciable la declaración concreta de la voluntad de la ley al caso concreto. Eh, En el estudio de los principios del proceso, vamos a tratar de ir dejando establecido que ellos nos permiten comprender el funcionamiento y también entender los diferentes actos procesales que se dictan por la judicatura en la prosecución del mismo y en el ejercicio de este poder deber de resolver los conflictos de interés y relevancia jurídica que las partes someten a su decisión. Como les decía yo, desde este prisma conviene analizar lo que sostiene un profesor de la Universidad de Talca, don Diego Palomo, quien ha aseverado que, y esto es verdad, que todo proceso siempre va a ser una creación del legislador, pero en esta creación el legislador se encuentra limitado, ¿no es cierto?, por lo siguiente. En primer lugar, dice que tiene que respetar ciertos principios fundamentales que se encuentran vinculados al debido proceso, como garantías procesales, ¿ya?, la que persiguen, al final de cuentas, el respeto efectivo de ciertos postulados elementales de la justicia, como son el principio de audiencia, el auditur et altera pars, como también el de igualdad y de contradicción, que lo vamos a analizar eh, acto seguido. Luego indica que el legislador debe considerar además otros principios cuyo objeto es ajustar el proceso a la finalidad de tutelar eficazmente los derechos, y es debido a ello que el legislador en la generación de los procesos debe respetar ciertos criterios, ¿no es cierto?, que son diferentes, son ciertos principios procesales que no se encuentran presentes en todos los procesos, sino que inspiran solo algunos y no otros. Eh, Da como ejemplo que se observa en los principios que actualmente informan el proceso civil y el antiguo proceso penal, ya que en el primero, como ustedes saben, está informado principalmente por el principio dispositivo, siendo la oficialidad la excepción, y también hemos señalado que la oficialidad, ¿no es cierto?, como excepción, está consagrada en el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, eh, y también el mismo principio dispositivo a propósito de todos los tribunales de justicia, en cuanto estos solamente pueden
pronunciarse respecto a aquellas cuestiones que las partes expresamente someten a su decisión. Y la contraposición se generaba, bueno, en este ejemplo, respecto del proceso penal antiguo en que estaba eh, inspirado o se sustentaba en un principio inquisitivo y de investigación oficiosa. Dice que para finalizar también se deben considerar ciertas reglas que no son principios, pero que permiten configurar externamente el proceso, como son, que esto a propósito de los que la doctrina tradicionalmente habla de los principios formativos del procedimiento, pero acá, de manera más precisa, creo yo, este autor señala que propiamente no son principios, sino que le da un carácter más de regla, ¿no es cierto? Como son, y vamos a ir analizando que se caracterizan porque son principios o reglas duales. Por un lado tenemos la oralidad, la escrituración, la concentración, la desconcentración, la inmediación judicial, la mediación, la publicidad y el secreto, ¿ya? Eh, Ahora, en cuanto al primer grupo de principios, este autor habla de los principios jurídicos naturales o inherentes al proceso. ¿Por qué lo dice? Ello en razón de que estos son de carácter absoluto, inherentes a la esencia misma del proceso. Dice que no son permeables por postulados políticos y económicos, y dice que en definitiva habría que denominarlos como principios del proceso propiamente tales o principios jurídicos naturales, ¿ya? Dice que se trata de un puñado limitado de elementos fundamentales sin los cuales el proceso no puede ser reconocible ni identificable como tal, ¿ya? Por lo que se consideran como punto de partida en la construcción de todo proceso, para lo cual debe tenerse en consideración que este, es decir, el proceso, se constituye y dirige necesariamente al cumplimiento de un fin determinado, que como ustedes saben es la resolución de un conflicto, específicamente un conflicto particular, que es el de intereses de relevancia jurídica, es decir, esta contraposición intersubjetiva de intereses entre dos o más personas, ¿no es cierto? Entonces, desde esta perspectiva, eh, dice que el proceso se construye y se dirige necesariamente al cumplimiento de un fin determinado, que como dijimos era la resolución del conflicto, y en el desarrollo, ¿no es cierto? Lo que debe existir en todo proceso es una confrontación de versiones, ya que las mismas son contrapuestas, siendo imprescindible que se litigue en contra de una contraparte, lógicamente, pues estamos hablando de un proceso contencioso civil, que exista la posibilidad, por otro lado, de ser oído respecto a lo solicitado por la parte contraria, deben encontrarse las partes también, y esto de una manera fundamental en una situación de igualdad y de equilibrio frente a la decisión final del órgano jurisdiccional. Vamos a ver que en este sentido, incluso la parte de que los litigantes tengan el derecho, ¿no es cierto?, de no estar de acuerdo con la decisión del juez, eh, contenida en su sentencia definitiva, eh, se consagra en nuestro ordenamiento a través del establecimiento de los recursos procesales, ya que desde este punto de vista el derecho al recurso se nos presenta, ¿no es cierto?, como un principio del proceso propiamente tal, inherente a él, ¿no es cierto?, y que corresponde a su naturaleza, es decir, es el derecho a la impugnación de una resolución judicial, es una base fundamental en todo proceso. Así, el no respetar estas condiciones mínimas va a imposibilitar estar frente a un proceso, pero el proceso entendido como el proceso debido de ley, ¿no es cierto? Este proceso que según la Constitución tiene que estar, ¿no es cierto?, establecido previamente a través de reglas de procedimiento y que el legislador, ¿no es cierto?, debe hacerlo con anterioridad al hecho que es materia del juicio. La Suprema, en una sentencia que es muy ilustrativa, ha señalado que si bien el proceso tiene como fin lógico la sentencia, recuerden que es un concepto de carácter teológico, cuya finalidad, ¿no es cierto?, el proceso, según la doctrina mayoritaria, es obtener una decisión de mérito final. Eh, bueno, sigamos con este razonamiento de la Suprema, que si bien el proceso tiene como fin lógico la sentencia, acto por el cual el juez cumple su obligación derivada de la demanda, esto según Chiovenda, ello necesita que sea producto de un debido proceso, respecto del cual la doctrina nacional extranjera concuerda que el catálogo de garantías mínimas para un proceso racional y justo implica que siempre un procedimiento
cuente con la presencia de un contradictor y que las partes en el pleito tengan derecho a un trato en igualdad de condiciones, pero a la vez importa realizar el indispensable análisis de toda la prueba rendida en autos. Entonces acá la Suprema, ¿no es cierto?, desde este punto de vista nos sitúa que este proceso racional y justo, ¿no es cierto?, que necesariamente requiere la presencia de un contradictor, ¿no es cierto?, conlleva, por otra parte, a que estas partes en el pleito tengan un trato igualitario, pero también importa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del órgano jurisdiccional, que éste haga un análisis de toda la prueba en la sentencia definitiva que vaya a dictar. Porque lo que tiene que hacerse cargo, y conforme lo que vimos, de acuerdo al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, como del auto acordado de la excelentísima Corte Suprema sobre forma de la sentencia, es que eh, esta decisión final contenga un análisis eh, de toda la prueba y también pronunciarse respecto de todo aquello que ha formado parte del debate, es decir, las pretensiones y contrapretensiones que los mismos litigantes han sometido a la decisión del tribunal. Entonces, acto seguido, luego este fallo cita el artículo 19, numerales segundo y tercero, inciso sexto, en lo referente al principio de la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Entonces vamos viendo que en este escenario estos principios inherentes, ¿no es cierto?, al proceso los podemos estar identificando un poco con ciertas garantías constitucionales que desde este punto de vista también se constituyen en garantías del proceso. Así, conforme a estas disposiciones y en resguardo de estas garantías constitucionales, el legislador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Establecer procesos con una finalidad determinada, ¿no es cierto?, que es asegurar que enfrentados en un litigio judicial, las partes o intervinientes, como quieran llamarlo, cuenten con las herramientas jurídicas que garanticen la debida defensa de sus derechos y la igualdad que debe imperar en su participación en esta contienda judicial. Se desprende de todo lo que acabamos de decir y conforme también a estas normas, que en todo proceso existen diversos principios que buscan asegurar la racionalidad y justicia del procedimiento. Y acá, como les decía yo, está el derecho al recurso, que es la posibilidad que tienen las partes de impugnar las resoluciones judiciales con el fin de obtener una nueva revisión de dicha decisión jurisdiccional por el Tribunal Superior Jerárquico, aquel que la dictó, y en su caso, si así lo determina el Tribunal de Alzada, enmiende con arreglo a derecho la resolución dictada por el Tribunal Inferior conforme a derecho. A esto también deben sumarse los derechos de acceso a la justicia, de una tutela judicial efectiva, eh, también que la interpretación, ¿no es cierto?, de las normas en el procedimiento se prefiera aquella que favorezca el acceso a la justicia y también eh, esta, eh, estos principios se vinculan al derecho que tienen las partes de obtener una sentencia motivada y en su caso pedir el cumplimiento de lo resuelto. Ya dijimos que, bueno, a lo mejor el concepto de sentencia motivada no lo hemos visto, pero ello fluye claramente de la exigencia impuesta por el legislador al juez, ¿no es cierto?, de fundamentar debidamente su sentencia. Eh, ¿Cuáles son los parámetros que tiene que respetar el juez? Como les decía yo, artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y el auto acordado del año 30 de la Suprema, del año 32. Y en materia penal, en materia laboral, en materia de familia y en todos los procedimientos especiales, hay normas que específicamente señalan cuáles son los requisitos que debe reunir la sentencia definitiva en esos procedimientos. Eh, Ahora vamos a analizar cuáles son estos principios inherentes al proceso. En primer lugar, el de igualdad de parte, ya lo vimos cuando analizamos, ¿no es cierto?, las garantías, eh, cuando analizamos los derechos humanos, ¿no es cierto?, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, a propósito del artículo 19, número 3 de la Constitución Política. Y bueno, y el principio de igualdad de parte supone que todo proceso, ¿no es cierto?, primeramente, como ya dijimos, como lo señaló la jurisprudencia, cuenta con la presencia de dos sujetos que lógicamente tienen que mantener posiciones antagónicas, porque si no mantienen este estándar, ¿no es cierto?, de oposición, perfectamente podrían ser un tercero coadyuvante, ¿no es cierto?, un tercero, ¿no es cierto?, distinto a es decir, una persona, ¿no es cierto?, que no forma parte de la relación jurídico-procesal originaria, pero que tiene un interés, ¿no es cierto?, similar al de una de las partes y por lo tanto el legislador dice que en ese caso el tercero coayudante pasa a ser parte. Acá estamos
no estamos en esa situación, estamos hablando de dos sujetos, de dos partes, ¿no es cierto?, de la relación jurídico-procesal. Volvamos también al mismo concepto. El proceso civil es un contradictorio, es un conflicto. Y por lo mismo, para hablar de principio de igualdad de partes, tenemos que partir necesariamente del concepto de que todo proceso necesariamente requiere la presencia de dos o más personas o de dos sujetos procesales, que ustedes ya saben que en materia civil son el demandante y el demandado, los cuales siempre, frente a la cuestión controvertida, deben encontrarse en una situación de igualdad, ¿ya? Y es por esta razón que las cartas fundamentales de todo el mundo, ¿no es cierto?, consagran expresamente el derecho de todo ciudadano en cuanto a la igualdad ante la ley. En nuestra constitución política, ustedes ya saben, está en el artículo 19, número 2, y esta garantía, desde el punto de vista procesal, tiene su correlativo en que las partes deben estar en paridad de oportunidades y de audiencia, por lo que las normas que regulan la actividad de estas no pueden constituir respecto de la otra una situación de desventaja o privilegio, de manera tal que el tribunal debe dar tratamiento absolutamente similar a ambos contendores. Por ejemplo, si respecto de la sentencia interlocutoria que recibe la causa prueba, notificada a las partes, surge el derecho de interponer un recurso determinado que se llama de reposición y además pueden eh, interponer conjuntamente y de manera subsidiaria el recurso de apelación. Entonces puede ocurrir, y a qué apunta esta precisión, que no puede ser que el juez, ¿no es cierto?, presentado un recurso de reposición por la demandante, confiera traslado y respecto del recurso de reposición de la parte demandada lo resuelva de plano o lo rechace de plano, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Siempre el juez, en este escenario, ¿no es cierto?, tiene que situar a las partes en una situación de paridad, de igualdad y de audiencia, ¿ya? Así, se puede sostener que la consecuencia natural del principio de igualdad de armas en el proceso civil y en todo proceso se traduce en el de bilateralidad de la audiencia o de contradicción. Y también van a escuchar el principio del contradictorio, ¿ya? Y esto nunca lo deben olvidar, el contradictorio o el principio de la bilateralidad de la audiencia necesariamente importa que cada parte tiene el derecho de ser oída respecto de lo afirmado o sostenido por su contraparte o contendor. Si ello no se respeta, no habrá proceso, ¿ya? Ello desde el punto de vista que lo concibe nuestra constitución política. Es indispensable que ustedes sean oídos, ¿ya? Muchas veces los jueces cuando resuelven de plano, y a mí me ha pasado en algunas oportunidades, y en base al principio del contradictorio civil, la parte me dice, ¿sabe qué, magistrado? Usted acogió el incidente promovido por mi contraparte, pero no me confirió el traslado respectivo para yo poder exponerle las razones por las cuales eh, sostenía de que era improcedente acoger el entorpecimiento o el incidente promovido por mi contraparte. Y usted lo acogió sin escucharme. Entonces, en ese escenario y en respeto del contradictorio civil, yo he dejado sin efecto las resoluciones que resuelven de plano un incidente o un recurso y confiero el respectivo traslado. Esto porque la posición del juez en este escenario es de respetar de manera irrestricta este principio del contradictorio, ¿ya? Porque si no se hace, se le está negando la posibilidad al contendiente y se le priva de la oportunidad para controvertir los planteamientos de su contraparte y así también se le está vedando de la posibilidad de argumentar y acreditar los planteamientos de su posición, ¿no es cierto? Eh, en resumidas cuentas, los procesos o los sistemas procesales adversariales se estructuran a través de mecanismos de confrontación entre las partes, donde la posibilidad de controvertir actúa como una herramienta fundamental para establecer la verdad de los hechos por parte del juez, ello entendido, ¿no es cierto?, el juzgador como un tercero imparcial. Muchas veces las partes también van en coro, es que van a ir viendo que cuando ejerzan la profesión va a depender del lugar o la posición en la que se encuentren, de si exigen o no, ¿no es cierto?, la aplicación del contradictorio.
Hay veces que uno da traslado y el abogado llega y dice, ¿sabe qué, magistrado? Acá no hay cuestión controvertida, o debe rechazar de plano esta solicitud de mi contraria porque en realidad no tiene ningún asidero jurídico o carece de cualquier fundamento o debe ser rechazado eh, porque el mérito del proceso, del mérito del proceso fluye que lo por el solicitado no tiene ningún sustento en el proceso mismo, ¿ya? Ahora vamos a analizar el principio de la imparcialidad. Esto lo vimos a propósito de las implicancias y las recusaciones. Dijimos que eran que la implicancia y la recusación, ¿no es cierto?, tenían que ver con con el principio de la imparcialidad, ¿no es cierto?, con una cuestión de competencia subjetiva, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la definición dada por la Real Academia Española, la imparcialidad es la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguien o algo que permita al juzgador a proceder con rectitud. En el ámbito jurídico se ha entendido tradicionalmente que el juez imparcial es aquel que no tiene un interés en los resultados del juicio, eso es súper importante, independiente de las partes, que no se ve constreñido por ningún tipo de consideraciones de favorecer a uno en desmedro del otro, ¿no es cierto? Requiriéndose además, lógicamente, que el tribunal no albergue ningún tipo de perjuicio en cuanto al fondo del asunto sometido a su decisión. Esto se ha criticado o se criticó durante largo tiempo respecto de la actividad jurisdiccional en todas las causas vinculadas a las nulidades de matrimonio. Y era tan patente, esto es la experiencia que ocurría en las cortes de apelaciones, principalmente en la de Santiago, que en razón de que el antiguo sistema exigía que las sentencias de nulidad de matrimonio debían ser, si no eran apeladas, debían ser consultadas por el Tribunal Superior Jerárquico, es decir, por la Corte de Apelaciones respectiva. En Santiago habían salas que, por las convicciones morales religiosas de sus integrantes, no daban lugar a las nulidades y habían otras salas que sí daban lugar a las nulidades. Entonces, conforme a la forma en que se revisan los recursos y las consultas de la Corte, ¿qué es lo que se hacía por los abogados que querían obtener una confirmación, ¿no es cierto?, de la sentencia que había declarado la nulidad de matrimonio, que la misma fuera conocida por aquella de las salas que sí daba lugar, ¿no es cierto? Y así había un juego, ¿no es cierto?, con procuradores del número y con los mismos abogados de las partes de ir recusando o de pedir que se inhabilitaran, ¿no es cierto?, ministros o abogados integrantes con la finalidad que eh, la sentencia fuese revisada por aquella sala, como les decía yo, que tenía este parecer. Pero, lógicamente, no puede un juez, por más que esté en contra de la eutanasia, en contra del aborto o en contra de cualquier otro tipo de conducta, ellos servir de argumento adicional para castigar o, en definitiva, para favorecer, ¿no es cierto?, un interés en desmedro de otro. Eso sí que no se puede, ¿no es cierto? Entonces, es por esto que los procesalistas han entendido que la imparcialidad es una garantía esencial para que exista un debido proceso de ley. Y al mismo tiempo se configura en un presupuesto procesal. La imparcialidad es un presupuesto procesal desde este escenario. Se ha expresado por el profesor Alejandro Romero que este principio en su dimensión de garantía busca que el juez deba decidir el objeto del proceso de manera que no pierda su carácter de tercero imparcial, evitando que concurra a resolver un asunto si existe la mera sospecha, imagínense, la mera sospecha de que determinadas circunstancias pueden favorecer, ¿no es cierto?, la posición de alguna de las partes, dejándose así llevar por vínculos de parentesco, de amistad, enemistad, interés en lo controvertido, también en la estrechez, ¿no es cierto?, en el trato con alguna de las partes, sus representantes o abogados. Se constituye ello sobre la base en que todo proceso en que concurren dos partes, el tercero, el tercero que concurre a resolverlo debe ser absolutamente imparcial, ¿ya? No tener ningún interés, ni con la materia,
ni con las partes, ni con los abogados, ni con el asunto controvertido de ninguna de ninguna de estas maneras. Y en su aspecto procesal dice que se refiere eh, al hecho de que el juez imparcial importa que éste sea neutro, ¿ya? Y que ello es uno de los elementos de la relación procesal, ¿no es cierto? Porque cuando analizamos el triángulo, esto de la relación jurídico-procesal, siempre situamos como en la cúspide de este triángulo al juez, ya como este tercero imparcial que resuelve la contienda, ¿ya? Eh, Esta exigencia se explica en un aforismo romano, en el Nemo Iudis in causa propia. Esto que significa que nadie puede ser juez en su propia causa o nadie puede ser juez y parte. De esta manera, el juez no está en condiciones de garantizar esta elemental pauta de justicia si se encuentra en esta situación, caso en el cual obviamente debe abstenerse, ya sea declarando oficio, ¿no es cierto?, esta inhabilidad, es decir, por su propia iniciativa, o a través de petición de parte. Y recuerden que cuando analizamos el Código Orgánico de Tribunales, el artículo 199 de este código señala expresamente que cuando el juez estime que concurre alguna causal de implicancia o recusación, debe tan pronto llegue a su noticia ponerla en conocimiento de las partes y declarar su inhabilidad. Dicen los jueces que se consideren comprendidos en alguna de las causales legales de implicancias o recusación deberán, tan pronto como tengan noticia de ello, hacerlo constar en el proceso, declarándose inhabilitados para continuar funcionando y pidiendo se haga esta declaración por el tribunal de que forme parte. Específicamente a propósito de las causales de recusación, conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil, el juez, de acuerdo al artículo 125, debe poner en conocimiento de las partes la causal de recusación, las que tienen 5 días para manifestar si recusan o no al juez, y en caso de así hacerlo, se materializa la inhabilidad del juez, el cual no podría resolver el asunto por carecer de competencia subjetiva, ¿ya? Ya ustedes saben, las causales de implicancia y recusación están establecidas para el resguardo de este principio de imparcialidad, que buscan que, que se aplican a todo juez, ¿no es cierto? Porque todo juez en el ejercicio de su labor jurisdiccional tiene que respetar este principio, y es por eso que lo que buscan estas causales es que el juez se abstenga de conocer y resolver aquellos casos en que concurren, ¿no es cierto?, algunos de los presupuestos que configuran algunas de estas causales que en nuestro ordenamiento jurídico están, como ya les dije, y lo estudiamos en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales. Ahora nos toca analizar dentro de estos principios inherentes al proceso el derecho a la prueba, sin perjuicio de lo que hablemos más adelante sobre los aspectos generales del derecho a la prueba y de los sistemas probatorios. Debemos decir que el derecho a la prueba es aquel que tienen las partes y que les permite utilizar todos los medios de prueba que contempla el ordenamiento jurídico con la finalidad de contribuir o de ayudar a formar la convicción del juez acerca de qué debe decidir respecto de la cuestión sometida a su decisión, misma que debe cumplir los requisitos que el propio legislador ha establecido para su admisibilidad y su realización o puesta en práctica. En este punto, recordar que el Código de Procedimiento Civil, desde los artículos 341 y siguientes, reglamenta todos los medios de prueba en nuestro ordenamiento jurídico y también recordarles que en el título de la prueba de las obligaciones, artículos 1698 y siguiente del Código Civil, nuestro legislador, ¿no es cierto?, en un código sustantivo, establece diversas reglas, ¿ya?, de ponderación de la prueba y también algunas formalidades de la misma. Entonces siempre hay que entender eh, que en este punto tenemos una combinación o reunión de normas civiles y procesales, y todas ellas nos permiten decir o sostener cuál de ellas son admisibles, y también contamos o nos permite conocer cuáles son los requisitos que debe cumplir cada una de ellas en cuanto a las formalidades para poder hacerse valer en un juicio determinado. También hacer una precisión: nuestro Código de Procedimiento Civil no consagra expresamente este derecho, pero como hemos acostumbrado a ver que el legislador procesal civil acostumbra a hacer un reconocimiento
de ciertos principios, garantías, ¿no es cierto?, de carácter procesal de manera implícita, ¿no es cierto?, eh, ello cuando sanciona con nulidad, ¿no es cierto?, la sentencia dictada con omisión de ciertas diligencias probatorias. Esto lo podemos observar al analizar el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, específicamente sus causales cuarta, quinta y sexta, ya que en primer lugar la cuarta estima, ¿no es cierto?, que es, perdón, con el recurso de casación, el artículo 768 en relación al número 9, esto es que se puede presentar el recurso de casación cuando hay una infracción, ¿no es cierto?, un trámite de diligencia esencial, y eso hay que vincularlo, perdón, con el artículo 795, el cual nos indica en los numerales 4, 5 y 6 ciertas diligencias o ciertas materias que se vinculan con este tema del derecho a la prueba, ¿no es cierto? Primero, la práctica, el 4 dice que es un trámite de diligencia esencial en primera y única, en primera y única instancia. Eh, Primero, la práctica de diligencias probatorias cuya omisión podrá producir indefensión. Quinto, la agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las partes, con citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda respecto de aquellas contra la cual se presentan y la citación para alguna diligencia de prueba. ¿Ya? En resumen, la infracción a ciertos trámites o diligencias declarados por ley esencial, ¿no es cierto?, para primera instancia, por nuestro legislador en el artículo 795, cometidos en un procedimiento y dictada la sentencia, ameritan, conforme lo dispone el artículo 768, a que ella sea declarada nula, ¿no es cierto?, por la causal del artículo 9, es el numeral 9 del artículo 768, ¿ya? Por otro lado, se ha sostenido que haciendo una interpretación muy forzada del artículo 19, número 3 de la Constitución, eh, esta estaría reconociendo eh, eh, el derecho a la prueba al expresar que toda persona tiene derecho a una defensa jurídica en la forma que señala la ley. ¿Ya? Eso, como les decía yo, es una interpretación forzada. Lo que no está en duda es que lo que hace el constituyente es reconocer el derecho de los ciudadanos a una defensa técnica y letrada. No obstante lo cual, resulta conveniente comprender esta garantía en un sentido amplio y así creo yo que debe entenderse incorporada dentro de esta eh, premisa constitucional el derecho a la prueba. Porque de otra, lo mismo nos pasa con el derecho al recurso. Tampoco hay un reconocimiento expreso, no obstante existir tratados internacionales sobre derechos humanos que lo establecen como un derecho humano fundamental, ¿no es cierto?, en materia penal, aunque yo creo que también lo es en materia civil, pero no está controvertido que lo sea en materia penal. De la misma manera debe entenderse, ¿no es cierto?, el derecho a la prueba como parte de la garantía de que toda persona del principio de la igualdad ante la ley y comprendido dentro de esta parte del artículo 19 de que toda persona tiene derecho a una defensa jurídica en la forma que señala la ley. ¿Por qué? Porque el derecho de defensa, que también está inmerso dentro de esta garantía constitucional, importa que el abogado, en el ejercicio, ¿no es cierto?, de su labor de defender los intereses de su representado, se encuentre en igualdad de armas con su contraria, que tenga iguales y las mismas oportunidades para rendir prueba siempre que las solicite en la oportunidad procesal que corresponde y cumpliendo las formalidades que establece el legislador. Entonces, todo es una consecuencia lógica, ¿ya? No hay un reconocimiento expreso, lo sabemos, pero debemos entenderlo incluido dentro de esta garantía constitucional el derecho a la prueba y, evidentemente, se nos manifiesta de esta manera como un principio inherente a todo proceso, ¿ya? Sin perjuicio de lo que ya indicamos, la doctrina moderna coincide en sostener que las manifestaciones de este derecho en el proceso civil particularmente pueden resumirse de la siguiente manera. Primero, este derecho permite asegurarnos, para asegurarlo, ¿no es cierto?, es necesario contar en el procedimiento mismo, durante el proceso, de un periodo durante el cual se reciban las distintas diligencias probatorias que las partes pretendan hacer valer en el juicio para poder acreditar sus pretensiones. ¿Ya? Él debe ser un término probatorio, es decir, un plazo de prueba debe ser adecuado, ¿no es cierto?, a la complejidad del asunto y que además permita a las partes poder desplegar esta actividad probatoria. Así, por ejemplo, en el juicio ordinario de mayor cuantía,
en el cual se supone que el conflicto jurídico y la controversia de interés y relevancia jurídica puede tener un grado de complejidad mayor, nuestro legislador ha establecido un término o plazo probatorio de 20 días, sin perjuicio de que se contemplan diversas hipótesis de términos extraordinarios de prueba y también términos especiales de prueba. ¿Ya? Eso lo vamos a analizar cuando veamos el juicio ordinario de mayor cuantía. Por otra parte, este derecho importa que cada parte tenga la posibilidad, ¿no es cierto?, la facultad, o más que todo el derecho, de proponer medios de prueba y, y todo aquel medio de prueba que la parte estime idóneo para acreditar sus pretensiones y así poder formular la convicción del sentenciador. Esta es una particularidad que la distingue del proceso penal, porque recuerden que en materia penal el juez de garantía eh, puede excluir prueba y más allá que la parte, ¿no es cierto?, estime que el medio de prueba es idóneo para acreditar los fundamentos de sus alegaciones en el conflicto penal, el juez puede decir no, que se excluye. En cambio, en materia civil no. Es un derecho, ¿no es cierto?, de las partes de proponer todos los medios de prueba que estimen idóneos para acreditar sus pretensiones o contrapretenciones y con ello así formar la convicción del juez. Nosotros como jueces civiles tenemos pocas posibilidades, ¿no es cierto?, de limitar la prueba, específicamente la prueba testimonial, en la que podemos limitar hasta por cada punto de prueba 6 testigos, y en el caso de la inspección personal del tribunal, que eso queda a criterio del juez, si es que decreta esta inspección como medio de prueba una vez que lo soliciten las partes, porque perfectamente este tercero imparcial puede considerar que lo solicitado, ¿no es cierto?, o que sea objeto de la prueba de inspección personal, perfectamente puede quedar suplido con un informe pericial en razón de que se pide, por ejemplo, que se concurra un predio para que el tribunal observe, ¿no es cierto?, cuáles son las coordenadas UTM, ¿no es cierto?, de las pertenencias mineras que está en disputa, y el juez es un lego, ¿no es cierto?, es un abogado, desconoce de parámetros o de conocimientos técnicos específicos como de geología, en este caso, por lo que en esa situación perfectamente el juez puede estimar que no es procedente o que no es conducente, ¿no es cierto?, la inspección personal del tribunal, la que se puede suplir perfectamente por un informe pericial en la cual un perito, que es un técnico, ¿no es cierto?, en determinada ciencia o arte, emite un informe para los efectos de ilustrar de mejor manera al juez el conflicto y pueda resolverlo, ¿no es cierto?, de una manera más ajustada a la pretensión o contrapretensión de una de las partes, ¿ya? También en esta dimensión, ¿no es cierto?, la parte lo que tiene que respetar, ¿no es cierto?, si bien tiene esta posibilidad de proponer cualquier medio que estime idóneo para acreditar los fundamentos de su pretensión o contrapretensión, debe cumplir los requisitos legales en cuanto a la oportunidad de poder solicitarlo y a la forma de rendirlo. Y solo en ese caso el juez va a encontrarse obligado a ponderarlo en su sentencia, porque muchas veces ocurre que por fallas procesales de cálculo o de revisión del proceso pueden rendirse pruebas eh, de manera extemporánea. Entonces, ahí en ese caso, si la lista de testigos fue presentada fuera del plazo que perentoriamente fija el legislador e igual se rindió y declararon 10 testigos, perfectamente el juez puede decir, ¿sabe qué? Haciendo un mejor estudio de los antecedentes, la lista de testigos fue presentada en el día 8 y no en el día 6, por lo cual fue extemporánea, así que se desestimará, ¿no es cierto?, lo declarado por los testigos. Ahora nos toca ver el principio del recurso nuevamente. Este es un derecho que es de carácter subjetivo de quienes tienen o de quienes intervienen en un proceso, ¿no es cierto?, para solicitar o exigir que se corrijan los errores cometidos por el juez en la dictación de una determinada resolución judicial y que le causen agravio, ¿no es cierto?, o gravamen o perjuicio a esta parte que interpone el recurso con la finalidad que la misma sea revisada. Cuando analicemos los recursos, también vamos a ver que en la clasificación de los mismos existen los recursos de retractación, los de enmienda y los de nulidad, y la particularidad que
los de retractación son conocidos por el mismo tribunal que dictó la resolución impugnada, y los de enmienda y de nulidad buscan que sean eh, conocidos por el Tribunal Superior Jerárquico de aquel que dictó la resolución impugnada, ¿ya? En la doctrina hay coincidencia en sostener que este derecho, que está presente en todo proceso, se encuentra reconocido en la garantía constitucional del artículo 19, número 3. Ya dijimos que no hay un reconocimiento expreso, pero sí se entiende que forma parte de este concepto de que el legislador se encuentra obligado a establecer las normas de un racional y justo procedimiento, ¿no es cierto? Dice la norma constitucional: corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos, ¿ya? Antiguamente, en el artículo se decía que corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un justo y racional procedimiento. Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, se modificó esta norma y está en su redacción actual, que dice: corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación entendida esta, investigación penal, racionales y justos, ¿ya? Y como les decía yo, el argumento para sostener de que el derecho al recurso, ¿no es cierto?, está implícito dentro de la garantía del debido proceso, lo encontramos con el reconocimiento expreso que se hacen en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, que se encuentran vigentes, principalmente a propósito del derecho al recurso en materia penal respecto al imputado. Bueno, eso lo vamos a analizar cuando analicemos el tema del derecho al recurso y veamos el tema de la impugnación de las resoluciones judiciales. Ya, esto también ha sido reconocido por la Suprema, la que en un fallo del año 2008 señaló sobre este punto que el derecho al recurso es un derecho asegurado por la Constitución, eh, y dice que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, confiriendo al legislador la misión de establecer siempre las garantías de un procedimiento racional y justo, y que entre los aspectos que comprenda el debido proceso se encuentra el derecho a una decisión razonada, que ya la vimos, y la posibilidad de recurrir en su contra, siempre que la estime agraviante, ¿ya? Acá lo fundamental para que exista el derecho al recurso en base a este proceso racional y justo es que una decisión jurisdiccional siempre pueda ser impugnada por una de las partes cuando estime que le causa un gravamen, perjuicio o perjuicio, ¿ya? Específicamente se ha dicho a propósito del recurso de apelación que este gravamen o perjuicio es lo que se ha denominado eh, como agravio, ¿ya? El agravio es la diferencia entre lo que usted pidió y lo que le dio el juez. Bastaría con eso. Cuando veamos el agravio objetivo y el subjetivo, vamos a ver que para poder recurrir debe, por una parte, existir el agravio objetivo, pero además el subjetivo, es decir, que objetivamente en la sentencia se otorgue menos o más, menos de lo pedido, y por otro lado, el agravio subjetivo importa que el agraviado, es decir, esta persona que, o aquella parte que la decisión jurisdiccional ha sido perjudicial, intente el recurso jurisdiccional, ¿ya? Chiquillos, son las 3:45, descansemos 10 minutos para que se hagan un café, porque vamos a seguir con un análisis que ha hecho el Tribunal Constitucional sobre este derecho o principio del derecho al recurso, ¿ya? Nos vemos en un ratito. Profesor, Dígame, quería hacer una consulta para después no interrumpirlo. dígame. No sé si usted está informado que la prueba de este ramo es el próximo día sábado, el sábado 8 de mayo. Sí, Alexandra me comunicó que habían quedado, que yo me lo preguntó, y yo le dije ¿Mm? que no tenía ningún inconveniente a que fuese el día sábado. Ya, profesor, mi pregunta es, ¿hasta qué parte va a entrar? ¿Va a entrar hasta la clase de hoy, la clase Hasta la anterior? clase de hoy, hasta la clase de hoy. Ya, Yo creo que profesor. eso es lo que me gustaría ver, por lo menos los principios inherentes al proceso, porque ya lo otro no lo podríamos ver, porque después tenemos que ver dentro del programa, que igual es un tema interesante, eh, todo lo que tiene que ver eh, con los deberes procesales de las partes en el proceso civil, que también es un tema que, que forma parte del programa, que se señala ahí como imperativos de conducta en el proceso civil, ¿ya?
porque ahí tenemos que analizar un poco el principio de la entre otros, el principio de la buena fe procesal, que son cosas que en el ejercicio de el ejercicio de la abogacía lo que tienen que tener como súper presente, y también el deber de la coherencia, ¿ya? Vamos a hacer una referencia cortita. La idea es que luego de ello veamos actos jurídicos procesales, la ineficacia de los actos jurídicos procesales, y dentro de lo mismo estar viendo disposiciones comunes a todo procedimiento, resoluciones judiciales, porque tenemos poco tiempo y es mucha materia. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Ya. Nos vemos en un ratito.